Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Club y Tirambo. Bueno, hoy voy a hablar de dos libros que me gustaron mucho del año pasado y que, bueno, al no hacer ningún vídeo, pues que se han quedado un poquito ahí y quería comentarlos. Uno es Un pueblecito Río Frío de Ávila, de Azorín, del año 1916 me parece que es, y es un libro del que yo tengo dudas. Tengo dudas de si hizo un ejercicio al estilo Borges, en el que te está hablando de otro libro que ha encontrado, pero no sé hasta qué punto ese libro existió de verdad. Eh, Cuenta en el primer capítulo cómo en la Cuesta Moyano, en Madrid, se encuentra en una de esas casetas un libro del siglo XVIII, escrito por un tal Jacinto Bejarano, con un título muy largo. Y el título de ese libro es Sentimientos patrióticos o conversaciones cristianas de un cura de aldea, verdadero amigo del país, inspira a sus feligreses. Se tienen los coloquios al fuego de la chimenea en las noches de invierno. Los interlocutores son el cura, cirujano, sacristía, procurador y el tío cacharro. Ese es el título supuestamente del libro. Pone que consta de 2 tomos y que es de 1791. Bueno, lo que cuenta en este libro es, empieza a bosquejar lo que encontró en ese libro anodino, así sin mucho, en una de las casetas de Moyano, y es la historia de este cura que le mandan precisamente ir a este pueblo, eh, pues a ser el cura del pueblo. Entonces va contando cómo el, el cura va hablando de la gente del pueblo, ¿no? Y un poco es un libro que puede parecer un ensayo sobre ese otro libro, pero ya digo que yo creo que hay mucho de ficción en esto que está contando. Yo desde luego he buscado información de este libro en redes, no lo encontró por ningún lado. No sé si es un libro. Hablé con un librero, de hecho el librero de donde me compré este libro, un libro de una librería de viejo, y me dijo que lo más seguro es que ese libro fuese falso, que fuese una invención del propio Azorín, porque hacía mucho eso, hacía libros de crónicas y cosas así como históricas, pero que muchas veces, pues como hacía Borges, realmente era inventado. Es un libro muy agradable, muy pequeñito, tiene no llega a 150 páginas, además hay algún estudio preliminar, por eso digo que es un librito muy ameno, muy contado casi como si fuese un artículo de una revista, pero con el pozo de la literatura de Azorín, que a mí me pareció un escritor maravilloso, periodista, redactor, cronista, de esta gente que hacía estos libros miscelánea un poco, que no sabes muy bien dónde etiquetarlos, y que eso es lo que más me gusta últimamente cuando leo, precisamente, leer un libro en el que no esté tan claro los límites de los géneros se vayan poco a poco difuminando y se vayan convirtiendo en cosas un poco diferentes, ¿no? Es un libro de 1916 y la verdad es que me parece, por lo que digo, bastante moderno en el sentido ese, ¿no? De cómo un libro te puede llevar ¿no? a plantearte todo, ¿no? Si es cierto o no lo que estás leyendo, te hace entrar como en ese juego un poquito, ¿no? De jugar a eso, a ver si lo que te está contando es una narración, o sea, es ficción, o si simplemente es el comentario a otro libro del siglo XVIII descatalogadísimo, perdidísimo, tanto que no hay nada de información en redes. Así que, pues os digo que, no sé, tengo ahí la cosa de este libro, si realmente existió o no. Lo primero que hice, obviamente, fue buscarlo en internet y no vi nada, ni del autor tampoco, así que yo creo que aquí Azorín hizo un juego metalingüístico y jugó un poco con los géneros. Un pueblecito, Río Frío de Ávila. Aquí es una edición de Austral. He visto en redes que hay otras ediciones en otras editoriales. Pero bueno, a mí estas colecciones me gustan. Yo cuando veo en las librerías, sobre todo las librerías de viejo, claro, o de segunda mano, de esta colección, me los cojo, tengo un montón, porque me encantan estos libritos. Me recuerdan mucho a esos primeros libros que leías bueno, en el instituto, en el colegio, ¿no? Que estaban siempre en las bibliotecas de los colegios. Y la verdad es que yo siempre que puedo me cojo libros de Austral. El otro es también Cátedra, es otra editorial también de los que estaban en las librerías de bibliotecas de los colegios,
Cuentos de Ignacio Aldecoa. Lo siento por el tema de la garganta. No quería hablar de ella, pero veis que ahí sigue todavía. En esta recopilación cortita, porque hay varios tomos recopilatorios de cuentos de Aldecoa, esto fue una recopilación que hizo. Este libro es del año 78, esta edición. Y es una recopilación que hizo su viuda, Josefina Rodríguez, Josefina Aldecoa, en el que divide una serie de capítulos, de relatos o cuentos, creo que son 12, 14, y los va separando por estilo, por temáticas, ¿no? Está el trabajo, la guerra, la burguesía, los condenados, los viejos y los niños y los seres libres. Bueno, eran un poco eh, las temáticas de Ignacio Aldecoa. Ya sabéis que era un gran cronista de la España oscura de los 50, de la posguerra. Aquí, por ejemplo, encontramos cuentos como John Sánchez. Bueno, muchos descubrieron o descubrimos a Aldecoa antes que por los cuentos, yo al menos, por el cine, gracias a Mario Camus, ¿no? Las películas que hizo de Los pájaros de Baden-Baden, El viento solano, el Jaume Sánchez, y además son películas que yo creo que están muy bien llevadas al cine, ¿no? No siempre se lleva bien al cine la literatura, y yo creo que es más fácil llevar al cine un cuento o una narración breve que una novela. Creo que es más, porque el cuento es más la síntesis de una historia, ¿no? Y eso puede hacer que luego creo yo, vamos, es una teoría mía, el cuento está más sintetizado, va más a la esencia. Sin embargo, en una novela se pierden mucho las narraciones, las descripciones, entonces es más fácil luego eh, hacer una traslación a la pantalla que no quede tan fiel, ¿no? O que pueda decepcionar. A mí, desde luego, las películas que hizo Mario Camus sobre obras de Aldecoa, a mí me encantan, me parecen muy ajustadas. Ya digo, John Sánchez, esa historia del boxeador amateur que quiere dar el salto a profesionalidad, ¿no? Y se empiezan a ver esas mafias, esa España negra que te la querían ocultar en el cine popular de la época, ¿no? Mejor dicho, en el arte popular de la época. Te querían mostrar una España que no era real. Y Aldecoa era capaz de mostrar esa bueno, pues eso, la vida dura de los desposeídos, de los perdedores de la guerra civil. La verdad es que aquí hay una buena. Tengo varios libros de cuentos y coinciden algunos, pero bueno, están yo creo que los fundamentales, ¿no? Entre el cielo y el mar, patio de armas, fuera de juego, el de Coa se queja, se burla, vamos, está muy bien. Jaun Sánchez, bueno, es una de las muestras de sus mejores cuentos. Publicó centenares de cuentos, hay un tomo que son cerca de 1000 páginas. Pero bueno, como para empezar con la obra breve de Aldecoa, que también tiene varias novelas, está bien, este de cuentos de cátedra está muy bien. Le digo, es una edición de Josefina Rodríguez, la viuda de Aldecoa, y son unos cuentos deliciosos, con una narrativa seca, pero a la vez preciosista. La verdad es que es un autor de estos que crees que le conoces más que lo que luego le conoces realmente, ¿no? Yo pensaba que había leído más o que tenía más presente muchas de sus obras, y me di cuenta releyendo y leyendo cosas que es un gran desconocido. Esto que dicen, un secreto bien guardado, aunque es muy conocido, pero yo pensaba que le tenía más conocido. Y cuando vas leyendo las páginas te das cuenta de dónde parte mucha de la literatura que se hace hoy en día, ¿no? También, ¿no? Yo creo que la generación esa de los 50, los que estaban, pues, en prosa, luego en poesía estaba, pues, Barral, Bonal, esta gente valente, fueron los últimos grandes de la literatura en este país. Luego, bueno, pues han salido pequeños destellos, pero como generación, yo creo que la generación de los 50
fue la última gran generación literaria de este país, y el de Coa era uno de ellos, por supuesto. Y Martínez Santos, etcétera. Hay un montón de gente que, que hizo unas obras maravillosas. Y bueno, pues no sé si dentro de 40 o 50 años se hablará de esta época en términos de generación. De momento yo veo pequeños destellos, pero no veo esa conglomeración de arte creado, ¿no? De Ignacio Aldecoa, cuentos, y un pueblecito de Río Frío Ávila de Azorín. Nada, dos libritos que quería comentar antes de perder la voz totalmente. Venga, nos vemos, chao.